iniciamos la grabación. ¿Sale? Este es el Código Fiscal de la Ciudad de México 2022. Trae algunos cambios que ya no vamos a tocar el Código Fiscal del 2021. Ya este es totalmente actualizado. Esta presentación la tomé, fue una presentación que impartió la SABAC, la Sociedad de Arquitectos Valuadores, junto con el CAMSAM, el Colegio de Arquitectos Valuadores. ¿Sale? Ok. ¿Cuál es la parte importante del Código Fiscal? Nos dice el artículo 7 dentro del Código Fiscal que hay autoridades fiscales, chicos. Estas autoridades fiscales son quienes van a regular la práctica, tanto de contadores como de peritos valuadores registrados por la tesorería. ¿Sale? Estas autoridades fiscales, primero pues, es la Jefatura de Gobierno, la Secretaría de Gobierno, la Tesorería, la Procuraduría Fiscal, Unidad de Inteligencia Financiera, la dependencia, órgano desconcentrado, entidad o unidad administrativa que en términos de las disposiciones jurídicas correspondientes tenga competencia para llevar a cabo las atribuciones a que se refiere el artículo anterior, y el sistema de aguas. Si se dan cuenta, chicos, está muy, muy regulado. ¿Bien? O sea, no es cualquier trabajo que se tome a la ligera. Hay muchos artículos, mucha reglamentación que vamos a ir analizando paso a paso para que ustedes vean de dónde nace el que se tengan que hacer avalúos con fines fiscales. Ustedes ya cuentan ahorita con el Código Fiscal 2022. Entonces, en lo que yo les voy exponiendo, digo, ustedes vayan marcando en su código fiscal cuáles son los artículos que vamos tocando, porque nada más vamos a ver los artículos que competen a la evaluación fiscal, ¿sale? Los demás artículos no los vamos a tocar, nada más lo que compete hacia la evaluación fiscal. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 8? ¿Nos ayudas con la lectura, Víctor? Claro, a ver, espérame, es que lo abrí, pero estoy buscando el artículo. Me abrí hasta el 52, espérame. Si quieres de aquí de la presentación, para que no se te complique. Sí. Las personas físicas y las morales están obligadas al pago de las contribuciones y aprovechamiento establecidos en este código, conforme a las disposiciones previas en el mismo. Cuando en este código se haga mención a contribuciones relacionadas con bienes inmuebles, entenderá que se trata de contribuciones relacionadas con los bienes inmuebles, predial, ISAI y mejoras. Ok, gracias, Vic. Sí. Es muy importante, chicos, que se graben el artículo 8. El artículo 8 nos da o nos explica que tanto personas físicas como morales están obligadas al pago de contribuciones. Y estas contribuciones son por predial, son por ISAI, impuestos sobre adquisición de inmuebles, y son sobre mejoras sobre estos bienes inmuebles. Pero la pregunta es, ¿por qué personas físicas y morales están obligadas? Esto es algo muy importante y nos vamos a ir a la raíz de todo esto. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice en el artículo 31, Stephanie, ¿nos ayudas a leer lo que está subrayado en amarillo? Sí. Dice, artículo 31, son obligaciones de los mexicanos. 4. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal o del Estado y municipios en que se residan de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Y ¿sí se lo hizo? No, y el 36 también, por favor. Dice artículo 36, son obligaciones del ciudadano de la República inscribirse en el catastro de la municipalidad
manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista, así como también inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, en los términos que determinen las leyes. Ok, muchas gracias, Esther. Entonces, si se dan cuenta, chicos, como ciudadanos mexicanos estamos obligados a pagar impuestos, ¿sale? Ya vieron inclusive de dónde nace el que nosotros paguemos un impuesto por nuestra profesión o por nuestro trabajo, lo que se le conoce como el ISR sobre nómina. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? No. No. Ok, perfecto. Vamos a proseguir. Nos dice el artículo 9 las contribuciones establecidas en este código y vamos a analizar cada una de ellas. ¿Nos ayudas con la lectura, Oscar, por favor? Sí. Punto número 1. Impuestos. Son los que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho o prevista en este código y que sean distintas a las señaladas en las fracciones 2 y 3 de este artículo. Número 2. Contribuciones de mejoras. Son aquellas a cargo de personas físicas o morales, privadas o públicas, cuyos inmuebles se benefician directamente por la realización de obra pública. Número 3. Derechos. Son las contraprestaciones por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Ciudad de México, con excepciones de las concesiones o los permisos, así como por recibir los servicios que presta la entidad en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados, cuando en este último caso se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas como tales en este código. Ok, muchas gracias, Oscar. Entonces son tres vertientes sobre las cuales se paga estas contribuciones. Aquí es bien importante, chicos. Aquí nos dice que el impuesto es tanto sobre personas físicas como personas morales, ¿sale? Sobre cualquier bien inmueble. Contribuciones de mejoras. Ustedes han hecho algunos trabajos sobre mejoras de inmuebles, pero también aplica para cuando un inmueble o que tú eres propietario de él y el gobierno realiza una obra pública o una constructora realiza una obra privada y esto te beneficia, también tienes que pagar esas mejoras. Pongamos, por ejemplo, que te construyen un metro, una estación del metro a, no sé, a unos 20, 30 metros. Te construyen un segundo piso, te construyen un parque, te ponen un hospital o cualquier tipo de equipamiento de infraestructura que haga que tu bien inmueble tenga una mejora por entorno o por equipamiento. También sobre eso se deben de pagar impuestos. ¿Sale? Suena raro, pero así es. Y el tercero, también debes de pagar impuestos sobre derechos adquiridos. Aquí hay una parte muy importante dentro de todo esto. Nos dice que es excepto cuando se presten por organismos descentralizados. ¿Ustedes habían escuchado alguna vez acerca de esto? ¿Organismos descentralizados? No. ¿No? Ok. ¿Qué son los organismos descentralizados? Eso lo vamos a ver después. Creo que no se guardó la parte. Los organismos descentralizados son organismos que no están directamente ligados al gobierno, ¿va? O sea, que le dan un servicio al gobierno, pero que no dependen del gobierno. Ya más adelante vamos a ir viendo de una manera desglosada estas tres partes, lo que son los impuestos,
las contribuciones de mejoras y los derechos. El artículo 14, ¿quién quiere ayudarnos con la lectura? A ver, me lo he hecho otra vez. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijen las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica a falta de norma fiscal expresa. Se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho público. Ok, tú lo estás leyendo directamente el código, ¿verdad? Sí. Muy bien, gracias, Vic. Ok, entonces nos dice que el artículo 14 debe de establecer las cargas a los particulares. Así como cargas, también pueden existir infracciones y sanciones, ¿sale? ¿Cuáles son una de esas dos cargas que se les aplican a los particulares? Pues una está el ISAI, ¿sale? Que es el impuesto sobre adquisición de inmuebles, y la otra es el pago del impuesto predial. Acuérdense que ahorita nos vamos a enfocar principalmente en la evaluación. Si nosotros vemos aquí estos diagramitas, en el caso del ISAI, nos dice que el sujeto sobre quien se va a aplicar esta carga es una persona física o moral. ¿Cuál es el objeto de esta carga? Pues es la adquisición de un inmueble. ¿Y cuál es la base sobre la cual se debe de aplicar este impuesto? Nos dice que es el valor más alto entre el valor catastral, el valor comercial y el valor de la operación. ¿Sale? ¿Y cuál va a ser su tarifa? Su tarifa viene en base al tabulador que nos marca el artículo 113, que más adelante lo vamos a ver. El predial. El predial, ¿quién es el sujeto? Igual, esta carga se aplica sobre persona física o persona moral. ¿Cuál es el objeto? Es el propietario o el poseedor. Más adelante veremos temas de usufructo que también son muy importantes. ¿Cuál es su base? Aquí única y llanamente es el valor catastral, y su tarifa de esta carga o de este impuesto viene marcada en el artículo 130, en el tabulador de los valores sobre predial. ¿Vale? Entonces acuérdense, el artículo 14 es el que nos marca que se van a establecer cargas sobre particulares. Y estas dos cargas de las cuales nos estamos enfocando es el ISAI y el predial. Aquí les puse el artículo 113, donde viene el tabulador para pago de ISAI, y el artículo 130, donde viene el tabulador para pago de impuesto predial. Ahorita nada más es para que los ubiquen, son muy parecidos, pero no tanto. Y sus cálculos los iremos viendo después en casos prácticos, ¿vale? Pero aquí nada más es para que conozcan cuáles son ambas tablas. El artículo 22, ¿nos ayudas con la lectura, Dante? Para efectos fiscales, los avalúos vinculados con las contribuciones establecidas en este código solo podrán ser practicados, además de la autoridad fiscal, por peritos evaluadores debidamente registrados ante la autoridad fiscal, peritos evaluadores e independientes o auxiliares, instituciones de crédito, sociedades civiles o mercantiles cuyo objeto específico será la realización de avalúos, Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, cuando se auxilie por peritos evaluadores auxiliares o independientes. Estos deberán contar con registro vigente ante la autoridad fiscal y corredores públicos. Muchas gracias, Dante. Entonces, chicos,
Estas 5 personalidades son las únicas que pueden realizar avalúos, aparte de la autoridad fiscal, ¿vale? Si en algún momento les llega a quedar algún trabajo sobre algún perito, sobre algún banco, sobre alguna sociedad civil o mercantil, o algún corredor público que, bueno, o sea, nadie de los que están aquí mencionados puede, excepto de estos mismos, ejercer o hacer un avalúo con fines fiscales, ¿vale? Más adelante vamos a ver qué sucede si tú como perito pierdes tu registro y haces avalúos, tienes una sanción impresionante, ¿vale? Pero aquí el punto es muy importante. ¿En dónde nos dice el Código Fiscal que los evaluadores entramos? En el artículo 22. Dice que como peritos debidamente registrados, ya sea independientes o auxiliares, o que estemos ligados a un banco, a una institución de crédito, o estemos ligados a una sociedad civil o mercantil, nosotros podemos hacer avalúos con fines fiscales. Fuera de ahí, nadie más puede presentar este tipo de avalúos, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda? No, ninguna. Todo lo que tenía. Muy bien. ¿Cuál es el paso para que nosotros podamos convertirnos en peritos auxiliares o peritos independientes? ¿Nos ayudas con la lectura, Ricardo? Sí, Gabo, aquí estoy, sí. Número 22. La autoridad fiscal podrá convocar a las personas que cuenten con registro de perito evaluador, ya sean auxiliares o independientes o corredores públicos, a la realización de exámenes teóricos prácticos en cualquier momento a efecto de verificar su actualización en el conocimiento de las leyes, lineamientos y manuales técnicos y administrativos, así como del mercado inmobiliario actual de la Ciudad de México. Cuando, como resultado de dicho examen, no se acredite tener conocimientos suficientes para ejercer la práctica evaluatoria, perito evaluador auxiliar, perito evaluador independiente o corredor público, tendrán una oportunidad más de presentar el examen en un lapso máximo de 2 meses antes de suspender su registro. Primer examen, segundo mes, segundo examen, suspender registro. Una vez suspendido, previo pago de derechos, deberá presentar el examen en las fechas subsecuentes para aspirantes, establecidas en el Manual de Procedimientos y Lineamientos Técnicos de Evaluación Inmobiliaria, hasta por 2 ocasiones más antes de proceder a cancelar su registro. Muchas gracias, Richard. Bueno, chicos, el artículo 22 es bastante rudo porque nos dice qué es lo que pasa si como perito auxiliar o perito independiente tú no llegas a aprobar este examen de actualización que te pide la tesorería. Es muy distinto a todo el procedimiento que se da para perito auxiliar y también para perito independiente, ¿vale? Son 2 procedimientos muy por separado. Aquí ya nos está hablando cuando tú ya tienes el registro. Y si tienes algún examen de actualización y no lo llegas a pasar, pues tienes una segunda oportunidad. Pero si en esa segunda oportunidad tampoco lo pasas, se te suspende el registro. Y lo que habíamos hablado en la lámina anterior, si se te suspende el registro y tú llegas a emitir avalúos, entonces lo que nos decía el artículo 14, ¿no? También eres candidato para una sanción por haber incumplido todo este proceso del Código Fiscal. Cuando veamos el manual de lineamientos técnico-administrativo, ya vamos a ver cuál es el procedimiento para que tú puedas ser candidato a perito auxiliar. Vamos a ver las fechas, vamos a ver los requisitos, vamos a ver, o sea, yo les voy a explicar todo, ¿vale? No se les olvide, este artículo 22 es importantísimo. Nos sigue diciendo, a ver, ¿quién no ha leído? Isaac, ¿nos ayudas con la lectura desde donde dice las suspensiones? Sí. Las suspensiones a que se refiere este artículo entrarán en vigor a partir del día siguiente de la notificación legal de la resolución correspondiente y hasta en tanto que demuestre su capacidad
para dedicarse a esta actividad a través de la presentación del examen correspondiente. Las personas a que se refieren las fracciones 1, 2 y 3 de este artículo deberán presentar los avalúos que practiquen en el formato electrónico que establezca la tesorería, de conformidad con los requerimientos que se contengan en el Manual de Procedimientos y Lineamientos Técnicos de Evaluación Inmobiliaria. Gracias, Isaac. Aquí es importante, chicos, ¿por qué es importante el artículo 22? Porque a diferencia del registro que tú obtienes para Sociedad Hipotecaria Federal para poder hacer avalúos con fines de garantía de crédito a la vivienda, Tesorería nos exige como peritos que nos vayamos actualizando año con año. Entonces, cuando tú te formas como perito auxiliar o te formas como perito independiente, ya sea en una sociedad civil o mercantil o con alguna institución de crédito, debes de permanecer siempre actualizado, porque no sabes en qué momento te van a llamar a examen de actualización. Y si no cumples con todos los requisitos, uno, te ponen en stand-by para que te vuelvas a preparar. Aquí el diagramita ya nos dice que hasta un tercer y cuarto examen. Y ya si ya lo perdiste, ¿por qué son 4 exámenes? Porque recuerden que son 2 periodos al año. El primer periodo es en febrero y el segundo periodo es en agosto, para inscribirte y presentar todo este inicio de proceso. Si aún así no lo pasaste, entonces se cancela tu registro y al día que se te entrega el oficio, o sea, al día siguiente ya no puedes hacer absolutamente nada. Así te hayas quedado con trabajos en tubería, ya no los puedes sacar. Sería una falta muy grave si tú lo sacas cuando tienes tu cancelación de registro. Entonces, el artículo 22 es uno de los más importantes que hay que tener si es que no estás cumpliendo con toda la normativa de tesorería. El artículo 23 nos indica que puede ser suspendido de 6 o hasta 36 meses. ¿Sale? O sea, es algo bastante rudo si es que tú no llevas el cumplimiento de todo esto. ¿Nos ayudas con la lectura, Catalina, por favor? Sí. 23. En caso de que las personas autorizadas por la autoridad fiscal o registradas ante ella practiquen avalúos sin ajustarse a lo establecido en el Manual de Procedimientos y Lineamientos Técnicos de Evaluación Inmobiliaria, dicha autorización o registro podrán ser suspendidos de 6 a 36 meses. Si hubiera reincidencia o participación en la comisión de algún delito fiscal, se podrá cancelar de forma definitiva dicha autorización o registro sin perjuicio de las demás sanciones administrativas o penales en que pudieran llegar a incurrir, y se notificará al colegio respectivo. Para la determinación de las sanciones a que hace referencia el párrafo anterior, se estará a lo dispuesto en este código, así como en el Manual de Procedimientos y Lineamientos Técnicos de Evaluación Inmobiliaria. La revisión de los avalúos practicados por las personas autorizadas por la autoridad fiscal o registrada ante ella, se podrá efectuar en forma independiente al ejercicio de otras facultades de comprobación de la autoridad fiscal. Muchas gracias. Entonces, mucho cuidado. El que tú saques tu registro como perito auxiliar o como perito independiente o que estés ligado a alguna otra sociedad es de mucha responsabilidad. No puedes estar inmiscuido en fraudes fiscales. Recuerden que como peritos de la tesorería, se maneja un código de ética bastante riguroso, que en otra capacitación se los estaré dando, pero esta práctica evaluatoria de repente tiene, diría algunos de nuestros profesores de la especialidad o la maestría, nos decían no escuches el canto de las sirenas. Muchos te podrán ofrecer muchísimo dinero por hacer fraudes fiscales. Entonces, ten mucho cuidado. Puedes desde ser suspendido hasta ser cancelado de forma definitiva y aparte meterte en problemas legales por estar haciendo prácticas indebidas. ¿Sale? Aquí el artículo 23 nos dice que la revisión
viene por personas autorizadas. Entonces, mucho cuidado. El artículo 23 nos invita nuevamente a que la práctica de evaluación fiscal sea con ética y sea llevada a cabo conforme a toda la normativa. El artículo 24, ¿quién nos ayuda con la lectura? ¿Quién no ha leído? Leo Gabriel. Gracias, Isaac. Los avalúos para actualización de datos catastrales y para efectos del artículo 60 a que se refiere este código tendrán una vigencia durante 12 meses, contados a partir de la fecha en que se efectúen, y de 6 meses para efectos comerciales, salvo que durante este periodo los inmuebles objeto del avalúo sufran modificaciones que impliquen variaciones en sus características físicas o variaciones en su comportamiento del mercado inmobiliario. Avalúo catastral, vigencia 12 meses. Avalúo comercial, vigencia 6 meses. Muchas gracias, Isaac. A ver, ¿quién me puede responder por qué el avalúo catastral tiene una vigencia de 12 meses? Digo, ya el avalúo comercial, ya el mismo artículo nos indica por qué 6 meses. ¿Por qué el catastral tiene una vigencia de 1 año? Porque es lo que duran los valores de manual, ¿no? Cada año se actualiza, ¿no? Exactamente. Los tabuladores que nos da Tesorería tienen una vigencia para el ejercicio fiscal en el que se están pues sacando en la Gaceta. No pueden tener una vigencia menos. ¿Vale? Muy bien, Víctor. Y otro punto muy importante, aquí nos dice que el avalúo comercial tiene una vigencia de 6 meses siempre y cuando no haya alguna modificación o el comportamiento del mercado inmobiliario no haya sufrido alguna fluctuación o variación. ¿Vale? Entonces, no es una ley que un avalúo comercial no se pueda ajustar su valor en un lapso de 6 meses. Depende mucho de sus condiciones físicas y depende mucho del mercado inmobiliario. ¿Vale? Artículo 24, grábenselo bien. No les vaya a pasar de que, oye, es que necesito que me hagas la actualización de mi avalúo catastral a los 6 meses o a medio año o ya cuando se emitió algún avalúo, porque se hace sobre las mismas tablas que nos da la Tesorería. Sí puede haber avalúos de regularización, pero ya lo veremos cuando toquemos el tema de evaluación catastral. Y el avalúo comercial, vigencia 6 meses, chicos. No más, máximo. ¿Vale? Artículo 26, ¿nos ayudas con la lectura, Steph? Sí. Dice artículo 26. Tratándose de las contribuciones relacionadas con la propiedad inmobiliaria a la que se refiere el segundo párrafo del inciso C de la fracción 4 del artículo 115 de la Constitución, la Federación y los organismos descentralizados solo quedan relevados de su pago cuando los bienes de que se trate se encuentren sujetos al régimen del dominio público de la Federación, conforme a las disposiciones de las leyes respectivas. Hasta ahí no le sigo. Síguele. Dice 1, la Federación. 2, los organismos descentralizados. Dice relevados del pago, sujetos al régimen de dominio público de la Federación, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a lo de su objeto público. Entidades paraestatales o particulares con otros fines. Muchas gracias, Esther. ¿Se acuerdan que al inicio de la presentación hablábamos que tanto personas físicas como morales, y hay una palabra muy importante que nos dice la Constitución y que nos dice este Código Fiscal? Dice, personas físicas y morales están obligados al pago de impuestos. ¿Vale? El artículo 26 nos dice que los únicos que están exentos de este pago es la propia Federación. Es el propio gobierno. Entonces, todos los inmuebles que se pongan bajo el bien del dominio público
están exentos del pago. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? No. No. Ok, y nos dice también que es para entidades paraestatales o particulares que estén descentralizadas. Entonces, ojo, esto posteriormente cuando quieran iniciar todo su procedimiento como peritos auxiliares, deben de aprenderse esos artículos porque es pregunta de examen, ¿eh? Los únicos que están exentos del pago de impuestos son la Federación y los organismos descentralizados. Y aquí viene, ¿qué es una paraestatal? ¿Quién nos ayuda con la lectura? Yo lo leo. Dice, paraestatal es una categoría donde se incluye toda institución, organismo, empresa, agencia o agrupación que colabora con el Estado. Sin embargo, esta no forma parte de la administración pública. Uh-huh. Ciudad de México. Órganos descentralizados. Son los órganos a los cuales las leyes les otorgan autonomía en sus funciones y decisiones, siendo partes importantes para garantizar el Estado de Derecho en la Ciudad de México. Muy bien. Entonces ahí está explicado qué es una paraestatal y qué es un organismo descentralizado. Acuérdense mucho del artículo 26, chicos. ¿Sale? Artículo 48 nos dice que son responsables solidarios del pago de los créditos fiscales los adquirientes de bienes inmuebles y las personas autorizadas y registradas para practicar avalos con fines fiscales. Este artículo es súper importantísimo. Lo estuve estudiando un poquito a detalle y ahorita lo vamos a ver. Aquí nos habla de responsables solidarios para el pago de créditos fiscales. En la actualidad, chicos, muchas personas no pagan sus impuestos y se les empieza a juntar una cuenta bastante impresionante y el gobierno puede tomar acciones legales contra ellos. ¿Qué nos dice este artículo 48? Que nosotros, como peritos evaluadores, pudiéramos caer y ser responsables solidarios del pago de un crédito fiscal siempre y cuando estemos inmiscuidos en un fraude fiscal. ¿Sale? Entonces, ojo, muchos peritos evaluadores pueden decir, no, pues yo voy a evaluar por debajo. Yo voy a sacar este valor, y es un valor que tal vez no está soportado y no me va a pasar a mí nada, porque el responsable del pago del crédito fiscal es el adquiriente. Mentira. El artículo 48 dice que tú, como perito evaluador auxiliar o independiente, con todas sus modalidades, bajo una institución de crédito o bajo una sociedad civil o mercantil, eres responsable solidario si te encuentras inmiscuido en un fraude fiscal. ¿Vale? Fíjense, vamos a leer esta otra lámina. ¿Quién nos ayuda con la lectura? Nuevo. 8. Los legatarios y los donatarios a título particular respecto de los créditos fiscales que se hubieran causado en relación con los bienes legados o donados, hasta por el monto de estos. 9. Los adquirentes de bienes inmuebles cuando los enajenantes no hayan pagado las contribuciones o lo hayan hecho en cantidad menor a lo señalado en este código sin que la responsabilidad exceda del valor del inmueble. En caso de inmuebles bajo el régimen de propiedad en condominio, la responsabilidad solidaria del adquirente de los derechos de una unidad de propiedad exclusiva será proporcional al porcentaje indiviso que le corresponda a esa unidad en relación al total del inmueble condominal. 20. Los usufructuarios de bienes inmuebles, así como los que tengan derechos de uso y de habitación, por las contribuciones que se hubieran causado con relación a los bienes usufructuados. Y hasta ahí. Entonces, aguas, porque aquí nos dice que si tú
heredas o te donan un bien inmueble y este bien inmueble viene con un déficit fiscal, el gobierno te ayuda a que tú regularices ese inmueble. Por eso es que se generan estos créditos fiscales. Entonces, personas que heredaron o a quienes les donaron inmuebles están obligados a pagar estos impuestos heredados o donados, ¿no? Con los que ya venía el inmueble. También los adquirientes de bienes inmuebles, dice cuando los enajenantes no hayan pagado las contribuciones. Pues es bien importante, cuando tú compres un inmueble o cuando estés analizando la información, que te anexen el CLG. El CLG te salva de todo esto antes de ejercer una compra. Si no lo investigaste bien, pues lástima, porque ya también adquiriste una deuda. Y también los usufructuarios también adquieren estos derechos. Entonces, es bien importante, chicos, si como peritos valuadores no estamos analizando bien la información, podemos caer en un fraude fiscal si es que nosotros no hacemos bien el estudio de mercado o hacemos bien el estudio de valor catastral y esto le causa una pérdida al erario. Nosotros somos responsables también de pagar ese fraude que se le está haciendo al erario público. ¿Vale? Artículo 49. ¿Quién nos ayuda con la lectura? Sí, lo leo yo, Gabo. Sí. 49. Las autoridades fiscales están obligadas a devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan de conformidad con este código y demás leyes aplicables. La devolución podrá hacerse de oficio o a petición del interesado mediante transferencia electrónica, para lo cual deberá proporcionar su número de cuenta, así como la clave bancaria estandarizada en la solicitud de devolución correspondiente o mediante certificado de devolución expedido a nombre del interesado, el cual se podrá utilizar para cubrir cualquier contribución o aprovechamiento que se pague mediante declaración o formato para trámite de pago. Muchas gracias, Richard. Bueno, pues aquí viene la contraparte. Si a ti como perito evaluador te llega un cliente para solicitarte un avalúo de actualización, porque él siente que está pagando mucho de impuesto predial o siente que tal vez pagó demasiado de su ISAI, tú haces este avalúo de actualización y si lo haces bien y la autoridad se da cuenta de que ellos cometieron un error, pues entonces ahora sí el gobierno te está obligado a devolverte esta cantidad indebidamente pagada. ¿Sale? Entonces es de ambas partes, tanto de los peritos auxiliares o independientes que puedan cometer algún fraude fiscal, o también de la autoridad que haya cobrado o haya realizado un cobro indebido sobre alguno de estos impuestos. Pues el artículo 49 nos soporta y nos auxilia en estos avalúos de actualización. ¿Sale, vale? Hasta aquí, chicos, ¿tienen dudas de lo que hemos estado viendo? ¿No? Es importante que ustedes conozcan todo esto. ¿Por qué? Porque al momento de que están realizando los avalúos con fines fiscales, es importante que en sus declaraciones y en sus observaciones, ustedes vayan conociendo los artículos y vayan poniendo sus comentarios o sus declaraciones sobre el mismo. Ya estamos viendo sobre qué artículos está fundamentado el pago de impuestos, estamos viendo sobre qué artículos está fundamentado los avalúos de actualización, así como también estamos viendo sobre qué artículos se está fundamentando para las sanciones administrativas si es que se está llevando una mala práctica evaluatoria. ¿Sale? Digo, vayan grabando todo esto en el PDF que les mandé de Código Fiscal 2022 y el próximo año vamos a tener otra capacitación igual para ver cuáles son los cambios que se hayan dado. Aquí nos dice el artículo 56. ¿Cuáles son las obligaciones de los contribuyentes? ¿Nos ayudas con la lectura, Catalina? Voy. Artículo 56. Son obligaciones de los contribuyentes a
inscribirse ante la autoridad fiscal en los padrones que les corresponda, por las obligaciones fiscales a su cargo previstas en el Código, en un plazo que no excederá de 15 días a partir de la fecha en que se dé el hecho generador del crédito fiscal, utilizando las formas oficiales que apruebe la Secretaría de acuerdo con el procedimiento que determine mediante reglas de carácter general. Cuando en las declaraciones, manifestaciones y avisos previstos en este código se requiera la clave de registro al padrón correspondiente y el código de barras, se deberán proporcionar los que hubiese sido asignados por la autoridad fiscal. Para el caso de que un inmueble se encuentre en copropiedad, deberá registrarse el nombre completo de cada uno de los copropietarios y designarse a un representante común. H. Conservar la documentación y demás elementos contables y comprobatorios en domicilio ubicado en la Ciudad de México durante el periodo de 5 años contados a partir de la fecha de presentación de la última declaración o de que se realizó el pago de la contribución de que se trate en su caso. Ok, gracias, Catalina. Entonces, ¿por qué se necesitan este tipo de avalúos, chicos? El artículo 56 nos dice que después de haber hecho alguna adquisición, alguna obligación fiscal, dice, tienen como máximo 15 días para empezar a hacer todo, a ponerse en regla. ¿Vale? Y también nos dice que la documentación debe de guardarse durante un periodo de 5 años. Entonces, mucho cuidado, por eso hay que resguardar muy bien toda la documentación. Por eso es importante el que yo siempre esté indicándoles que sigan el manual de procedimientos de resguardo de información en el servidor. Esta información debe de respaldarse y somos responsables por cada avalúo que hagamos, por lo menos durante un periodo de 5 años. ¿Vale? El artículo 56. ¿Qué es la dictaminación? Y es algo que hemos estado escuchando mucho ahora que hemos estado en los cursos de evaluación catastral para el Estado de México. Pues también en la Ciudad de México se da lo que es la dictaminación. Y vamos a analizar este artículo 58. ¿Nos ayudas con la lectura del Oscar, por favor? Sí, claro. Dictaminación. Artículo 58. Están obligadas a dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos de este código y de las reglas de carácter general que publique la Secretaría a más tardar el 15 de enero del ejercicio siguiente al que se dictaminará las personas físicas y morales que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes y únicamente por cada uno de ellos. Número 2. Las que en el año calendario anterior a aquel que se dictamina hayan contado con inmuebles de uso diferente al habitacional, cuyo valor catastral por cada uno o en su conjunto en cualquiera de los 2 bimestres del año sea superior a 32.021.000 pesos 462. El dictamen deberá referirse a las obligaciones fiscales establecidas en este código por el inmueble o los inmuebles que en su conjunto rebasen ese valor. Número 3. Las que en el año calendario anterior a aquel que se dictamina hayan contado con inmuebles de uso mixto, cuyo valor catastral por cada uno o en su conjunto que rebasen el valor indicado en la fracción anterior. Muchas gracias, Oscar. Entonces, pues este es el monto, chicos. Digo, esto es importante también cuando como peritos estamos buscando trabajo, nos estamos auxiliando con el área comercial, para que se acerquen o nos acerquemos a personas morales o físicas que estén cayendo o que estén cumpliendo dentro de este artículo 58. Si ellos tienen inmuebles diferentes al uso habitacional, ya sea uno o varios, y dentro de todos ellos superan este monto de 32.021.462 pesos, pues requieren hacer avalúos de dictaminación. Esto es importante porque pues, nos ayuda a mantener trabajo constante, el saber que esta obligación fiscal se la podemos aclarar o se la podemos dar a conocer a personas que tal vez ni siquiera estén
enteradas, ¿no? De que se heredaron, de que se legaron, de que si son propietarias y tal vez su contador o nunca se apoyaron con algún contador, pues de que se tienen que poner en orden. El artículo 58, acuérdense, es el que obliga la dictaminación. ¿Sale? ¿Hasta aquí dudas o preguntas, chicos? No, ninguna. Bueno, pues esta es la primera parte del Código Fiscal. El Código Fiscal son, bueno, le voy a dejar de grabar.